Buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de Creando Cultura Vial. Estamos desde la calle el día de hoy. Nos acompaña nuestro querido amigo, mi estimado doctor Tránsito, que vamos a hablar sobre un tema muy importante. Recordemos que este programa tiene la finalidad de ver la manera en la que nosotros podemos movilizarnos sanos y salvos por las vías, indiferente de las leyes. Sin embargo, el día de hoy vamos a tomar un tema especial porque tenemos un programa específicamente sobre la toma del tránsito en Durán y en Manta. Recordemos que hace aproximadamente unos 5 meses atrás mencionaban que la solución para el tránsito iba a ser que la policía retome. Lo hicieron de una manera inadecuada, probablemente. Lo más seguro es que sí. Lamentablemente utilizaron lo que es un acuerdo ministerial para, por así decir, tomar una potestad, una responsabilidad que tenían los GATS. Sin embargo, bueno, ya lo han hecho durante 5 meses y vamos a analizar esos resultados, ya que si es que se manifestaba que la seguridad y todo el sistema se iba a mejorar a través de que la Policía Nacional tome el control del tránsito en estas ciudades, vamos a ver esos resultados, y para eso nos acompaña el día de hoy mi estimado Henry. Mi estimado Henry, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Saludos, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a Dios, agradecido con Dios por estar aquí con ustedes, respirando un día más, compartiendo conocimiento y por qué no también las experiencias de ustedes. Gracias, Jorrito, por esta invitación y saludo cordial a todos los amigos. Bueno, vamos a tratar un tema muy bonito, muy controversial, sobre todo para los compañeros agentes, pero eso es lo importante, ¿no? Poder intercambiar ese conocimiento, esos criterios para poder nosotros unificarnos, ¿no? Y sacar el mejor provecho, porque hay compañeros que están, algunos todavía no están asentados en qué es lo que está pasando, tanto normativo como operativamente. Exactamente, y eso es lo que necesitamos vislumbrar. Y sobre todo, lamentablemente en este acuerdo ministerial no hablaban de tiempos, y es por eso que estamos a 5 meses posteriores de que se realizó esta toma del tránsito y queremos saber qué es lo que pasó. Mi estimado Henry, no sé si nos puedas hacer un breve resumen de cómo está el tránsito actualmente en estas ciudades. Si estas ciudades ya son una maravilla de la seguridad, ya no existe ningún tema de inseguridad en estas ciudades, si se acabó totalmente con el tema de la corrupción en el tema del tránsito, y si ya, Dios gracias o Dios mediante, estas ciudades están viviendo tiempos mejores. Bueno, gracias, Jorge, por esta segunda intervención. A ver, lo primero que vamos a desarrollar es de dónde salieron estos acuerdos, porque muchas veces los compañeros no conocen de dónde en realidad. Conocen de un acuerdo ministerial, pero este acuerdo ministerial en base o con base a qué. Y aquí viene la situación. O sea, los compañeros, sobre todo los agentes y mayormente los compañeros que están en Durán y Manta, deben de conocer que esto nace de un plan específico, ya que este plan es el famoso, ya les voy a tratar de ponerle aquí, a ver si se puede leer, sobre la política pública nacional del control operativo. De aquí es que nace toda esta situación. Y aquí justamente es lo que los compañeros deben de leer, qué es lo que dice este plan, porque si no, no vamos a entender lo demás. ¿Ok? Sí puedo compartir, ¿no? Claro, mi estimado Henry, pon para compartir y ya te pongo en pantalla. Ya estoy, a ver, no me permite aquí seleccionar una pantalla para ver pantalla completa. Vámonos a ver pantalla completa porque si no, compartir. Ok, vamos a ver, acá tenemos esta. Allí sí ven política pública nacional, donde indica, ¿no? Sí, sí, ya podemos ver tu pantalla. Si le puedes agrandar porque le vemos como hoja nomás. Listo. Ahí sí, ¿no? Ya, esta es la famosa política pública nacional de control operativo de tránsito. Y aquí viene esto que le agregan, y abro comillas para ello, con enfoque de seguridad ciudadana y protección interna.
¿Ya? Aquí es donde observamos que van metiendo la parte de seguridad ciudadana en algo que es tránsito, ¿ok? Para tratar de agrandar esta competencia que de cierta manera pues ya tenía en este caso la policía dentro de su jurisdicción. Vamos a suponer, por ejemplo, en Ibarra, por ejemplo, en Esmeralda. O sea, si ya tenía el control operativo del tránsito, si ya tenía la seguridad ciudadana, ¿para qué crear una política pública nacional cuando dentro de esta misma política me habla que debo de trabajar de manera conjunta con otras instituciones, que en este caso sería los GATS y también la Comisión de Tránsito del Ecuador? O sea, vemos redundancia aquí, ¿ok? ¿Esto dónde está? Algunos me van a preguntar dónde está, y esto se encuentra en el registro oficial, ¿verdad? Del día, ya les voy a ver la fecha exacta, pero esto es el acuerdo ministerial MITOC INT 2023-001A. De aquí, y esto es la base, porque desde aquí sale todas las demás, todos los demás acuerdos, como los ahora vigentes, tanto en Manta y Durán, que se van a venir, se van a desprender, ¿ok? Entonces, si no entendemos este plan, difícilmente vamos a poder lograr entender el resto, ¿ok? Partiendo desde ahí. Entonces, déjenme ver. Sí. Mi estimado Henry, te voy a cortar ahí un ratito. Tenemos dos invitados más, por favor, para que les demos el paso y se puedan presentar. Mi estimado usuario 3, por favor, si puedes ponerle tu nombre, nos encantaría conocerte un poco más a mí y a la audiencia. Un saludo, buenas noches. Quien le habla, Agente 1, Daniel Rivas, invitado por medio de mi mayor Palacios. Primero que nada, un agradecimiento por la invitación y bueno, pues sumándome, ¿no?, a, se podría decir, este programa con el objetivo de ganar un poco más de conocimiento, bueno, inherente al tema al cual está explicando mi mayor. Y más aún, como agente civil de tránsito que forma parte de la intervención actual que están realizando el gobierno hacia estos gobiernos autónomos descentralizados. Gracias por la invitación. No, encantado de tenerte, y sobre todo la idea es que nosotros podamos tener conocimiento sobre cómo están pasando las cosas, cuál es la realidad, porque lamentablemente no hemos tenido una fuente directa, una fuente honesta también, valga la aclaración, sobre el tema del tránsito, sobre el tema de cómo se están manejando las cosas, cuáles han sido los resultados. En realidad, tuvimos el programa al inicio de cuando se comenzaron a sacar estos acuerdos ministeriales, y con Henry decíamos, una de las faltas es los objetivos que buscan. ¿En cuánto tiempo? Entonces, ya han pasado 5 meses, me parece un tiempo bastante prudente como para poder hacer un pequeño análisis de cuáles han sido los resultados, y muchas gracias la participación. Entonces, por favor, mi estimado Rolando, si te puedes presentar, te agradecería mucho. Mi estimado Rolando, ¿me escuchas? Para que te puedas presentar, por favor. Creo que no tiene retorno. No tiene retorno. Bueno, acabamos de también aceptar en pantalla. Tenemos también la participación de nuestro estimado abogado Johnny Valencia. Muchísimas gracias por participar del programa. Muchísimas gracias por darnos también tus conocimientos. Por favor, mi estimado Johnny, buenas noches, si te puedes presentar. Sí, muy buenas noches. Estoy acabando tratando de conectarme. Tenía un pequeño problema con el internet, pero bueno, sí, efectivamente, gracias a todos por la cordial invitación. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Soy abogado. Actualmente también me desempeño como mayor de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y es un gusto participar y pues debatir estos conocimientos necesarios para no solamente en materia de tránsito, sino también para el desarrollo de nuestra sociedad, atendiendo las necesidades propias del colectivo. Perfecto, mi estimado Johnny. Entonces vamos a comenzar con lo básico, como mencionaba mi estimado Henry, entendiendo qué es lo que buscaban hacer
cuál es el fondo de estos acuerdos ministeriales. Muchas gracias, mi estimado Henry, para que por favor continúes. Listo, ok. Entonces estábamos viendo, para quienes recién se unen y los demás compañeros que también se van uniendo en las distintas redes sociales, estoy retransmitiendo acá desde mi cuenta de TikTok, ¿no? Habíamos hablado de que nosotros, para poder entender estos acuerdos que se están dando de intervención tanto en Manta como en Durán, y por qué no hablar un poco también del acuerdo ministerial que dio paso a esta supuesta entrega de competencias de la policía, donde estaba la comisión en las redes estatales, es necesario entender esto. Sí, que el registro oficial brindó un acuerdo, que es este acuerdo interministerial MITOC-INT 2023-001, que es el punto de partida de todos estos demás acuerdos de intervenciones que se dan. ¿Ok? Esto es bajo el esquema de política pública. ¿Dónde está? Esto se encuentra dentro de este mismo acuerdo, el mismo registro oficial, bajo el nombre de Política Pública Nacional, del control operativo de tránsito, y aquí es donde hablábamos de que logran introducir este enfoque que se denomina con enfoque de seguridad ciudadana y protección interna, que ya lo tenía en este caso la policía, porque la policía en ciertos sectores ya mantenía tanto el control del tránsito operativo como también la seguridad ciudadana. Entonces, prácticamente aquí estaríamos redundando, ¿no? Y en los sitios donde no se encuentra la policía, en este caso, o no se encontraba con el control operativo, lo que debía era de articular con la institución adecuada, sea Comisión de Tránsito o los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo se venía trabajando antes? Aquí no había ningún problema, sin embargo vemos que crean este enfoque, ¿no? Para ello, de manera básica, voy rapidito para ganar el tiempo. Aquí señalan dentro de los mismos, considerando dentro de los mismos que señalan, por ejemplo, que la Comisión de Tránsito le acuerda a una persona jurídica y habla de las competencias que tiene. Aquí abajo, en cambio, habla de este acuerdo, ¿verdad? Del transporte en coordinación, habla de los ministerios. Aquí tienen 6 meses, a partir de la vigencia dictará la política pública, que es la que ustedes presentan aquí, y habla, por ejemplo, de que se debe de considerar el ejercicio de tanto la policía y la Comisión de Tránsito, y más abajo habla de los GAT, ¿no? Para ir entendiendo un poco, desde aquí parte todo esto, ¿ok? Desde aquí parte todo esto. Entonces hablamos de la presentación de las carteras de Estado, tanto de seguridad ciudadana, que fueron los primeros, y luego ya introduce ya, nos considerando esto ya desde el enfoque de tránsito, que es lo que nos compete a nosotros, ¿ok? Y se crea esta elaboración. Aquí viene algo novedoso. Si creamos un plan nacional, ¿por qué no se consideró a los demás cuerpos de control de tránsito, a los gobiernos autónomos descentralizados mediante sus cuerpos de agentes civiles de tránsito y la Comisión de Tránsito del Ecuador en este famoso y dichoso Plan Operativo Nacional, del control operativo, perdón? ¿Sí? ¿Por qué se dejó de lado a estos cuerpos? Aquí incluso en este artículo me dice: se articula la política pública nacional con enfoque en seguridad todos los instrumentos de planificación de la política pública, hablando de movilidad, seguridad vial y seguridad ciudadana. Es decir, bajo este mismo marco normativo llamado acuerdo, ¿por qué no se ingresó a los demás cuerpos operativos de tránsito, de control operativo? ¿Ok? ¿Por qué no se enfocó ahí? Desde allí ya vemos pues que existe, pues en este caso, dentro de este plan, una no consideración a estos cuerpos, ¿ya? Que lo indica este mismo. Vamos aquí abajo rapidito, algo que quería mostrar. Sí, bueno, mi estimado Henry, acotando un poco a lo que tú estás mencionando en este momento, me salta también otra duda, y esta duda también me parece que si es que se iban a intervenir las agencias municipales de tanto Manta como Durán, ¿por qué el ente interventor, el ente auditor es Policía Nacional y no la Agencia Nacional o un delegado de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Porque necesariamente, si vamos a intervenir, y según el acuerdo ministerial, lo que mencionaba, que la intervención tanto en Manta como en Durán iba a ser en la parte administrativa, nunca se mencionaba sobre la parte operativa. Si vamos a hacer esta intervención, ¿por qué hacer la intervención a través de Policía Nacional y no a través del ente rector máximo en materia de tránsito a nivel nacional, que sería
o la Agencia Nacional de Tránsito o el Ministerio como el ente rector de política pública en materia de tránsito. Hacia allá iba, mi estimado Jorge, hacia allá iba, justamente dentro de este mismo acuerdo. Déjenme nuevamente compartir pantalla. Dentro de este mismo acuerdo, ¿ok? Dentro de este mismo acuerdo ya nos indica eso. ¿Sí? Dentro de este mismo acuerdo ya nos indica, dentro de esta política pública justamente ya nos indica eso, de que se supone que ya tiene la Policía Nacional, hablemos en el caso de las redes estatales, y la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Por qué eliges policía? Se supone que ya estás especificando, y eso está aquí. Déjenme verlo. A ver, conclusiones, que mediante el acuerdo, yo justamente lo acabé de subrayar. Déjenme ver si es en este o es en este de acá. A ver, vamos a ver este de acá, creo que. Ya, aquí está. A ver, se articule todos los instrumentos una vez publicadas y existe el proceso, se eleve las coordinaciones jurídicas del ministerio, el control. Esto implica cualquier factor de riesgo, Miren, por ejemplo, aquí habla, miren, esto implica que cualquier factor de riesgo que afecte la seguridad ciudadana podrá impactar al tránsito y viceversa. Hablan de por qué el enfoque de seguridad ciudadana pasa al enfoque de tránsito y viceversa, ¿sí? Y viceversa. Entonces, bajo este mismo enfoque, bajo esta misma perspectiva, bajo este mismo parámetro, entonces estaríamos diciendo que también los agentes de tránsito estarían en la facultad de intervenir, de accionar en el ámbito de la seguridad ciudadana, que de hecho es lo que se da a nivel mundial. Sin embargo, solo se está dando a una sola institución el ámbito de la seguridad ciudadana en este punto. Entonces, permitamos también que los agentes de tránsito aporten en la seguridad ciudadana mediante una capacitación y listo, que no es nada del otro mundo y son los 6 meses o un año que otras instituciones tienen en el caso de la seguridad ciudadana. Capacitemos en 6 meses a los agentes de tránsito y ya tenemos un ámbito mucho más amplio que podrá también colaborar el agente de tránsito, si vamos a este mismo parámetro o punto. ¿Ok? Pero te cuento anecdóticamente algo que sucedió en Quito. Lo que antes se conocía como Policía Metropolitana, ahora son los agentes de control a nivel nacional. En el Distrito Metropolitano tenían un grupo que se llamaba el Grupo de Prevención de la Delincuencia. Este grupo se dedicaba a evitar que haya hurtos menores, grafiteros, libar en vías públicas, escándalos, etcétera, etcétera. Y al poco tiempo de crear este grupo, Policía Nacional mismo fue quien solicitó que no se realice estas actividades porque se estaban usurpando las funciones. Era un apoyo, más no era una suplementación de funciones, más bien era un apoyo, ya que el municipio, a través de sus uniformados, también tiene presencia en las vías y puede colaborar con Policía Nacional. Sin embargo, esto es cuando me conviene sí, cuando me conviene no. Entonces, el problema de esto también es en el fondo que también se vulneran los derechos de algunos ciudadanos y estos derechos parece que al ser vulnerados a nadie nos está importando y a nadie nos está afectando, porque estos ciudadanos que están siendo vulnerados sus derechos, al derecho a la estabilidad laboral, derechos que están contemplados en la Constitución del Ecuador, son agentes de tránsito. Mi estimado usuario 3, me gustaría que nos compartas un poco cómo se vivió en vía este hecho de el acuerdo ministerial y que de repente hayan decidido. Dime, mi estimado Henry. Antes de que se me vaya la idea de este punto que me preguntaste, permíteme solamente concluir y le damos paso al 3, ¿sí? Por favor. Por favor, adelante, Henry. En este mismo plan operativo, en el artículo 2, mira lo que dice, que es lo que yo había subrayado, ¿ok? Disponer al Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional en su calidad de entidad operativa, y al Ministerio de Transporte a través de la Comisión de Tránsito del Ecuador. ¿Sí? Aquí lo dice el plan operativo lo indica. Miren lo que dice, porque recuerdan que en este acuerdo y justamente este plan interviene en el Ministerio del Interior e interviene el Ministerio de Transporte. Pero el brazo ejecutor en cuanto al control del Ministerio de Transporte a través de la ANT es la Comisión de Tránsito del Ecuador, pues. ¿Ya? Y aquí nos dice el artículo 2, lo ratifica, el mismo plan nacional lo ratifica.
que en su calidad, disponer al Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional en su calidad de entidad operativa de seguridad ciudadana y control de tránsito dentro de su jurisdicción, y al Ministerio de Transporte a través de la Comisión de Tránsito del Ecuador en su calidad de entidad operativa del control del tránsito dentro de su jurisdicción, la aplicación e implementación de la política pública nacional. Entonces, si en este plan, que es la máxima representación de este acuerdo, si ya están definidas las jurisdicciones y las competencias, ¿por qué más adelante en el acuerdo 1925, MITOP 1925, se indica que podrá cesar? Significa que dentro del acuerdo ya del 29-19 se está faltando a lo que indica el artículo 2 de este plan nacional, que es un instrumento jurídico para poder ejecutar la política pública. ¿Sí? Y aquí con esto estoy respondiendo por qué se dio a una entidad en vez de darle a la entidad que ya el artículo 2 dentro de este plan se brinda mediante este acuerdo. ¿Ok? El plan nacional. Perfecto, mi estimado Henry, nos queda bastante claro. Sin embargo, por favor, te voy a solicitar que prepares la siguiente duda. Mientras tanto va a hablar lo que es usuario 3. Mi estimado Henry, si el problema era que se estaban en estas ciudades dando matrículas a vehículos robados, se estaba clonando vehículos, etcétera, etcétera, ¿por qué no se intervino la Agencia Nacional de Tránsito, quien es el ente rector, quien emite las matrículas? Ojo, el dueño del sistema de matriculación, de otorgamiento de licencias, es de la Agencia Nacional de Tránsito. Los GATS únicamente son delegados de ellos para poder emitir estos documentos, pero quien es el dueño del sistema, quien es el que controla el sistema de donde se está filtrando eso, es la Agencia Nacional de Tránsito. Sin embargo, la misma no ha sido intervenida hasta la fecha de hoy. Hasta que me prepares la respuesta, mi estimado Henry, vamos a escuchar qué pasó en Vía, cómo se vivió en Vía. Mi estimado usuario 3, si nos puedes comentar. Bien, buenas noches, un saludo de nuevo. Bueno, desde el día que inició la intervención, fue el día 7 de julio del presente año, nosotros como agentes civiles de tránsito no podemos, digamos, negarnos a este tipo de acciones, ¿no? Que de forma general sabemos que el fin es tratar de mitigar quizás ciertas incongruencias, ciertos, podría decirse, errores que han realizado personas en las cuales nosotros no tenemos ninguna incidencia. O sea, nosotros como agentes civiles de tránsito realizamos lo que es netamente el control de tránsito dentro de nuestras jurisdicciones, ¿no? De ahí la administración, la gestión de la competencia ya la realizan lo que son autoridades. Entonces, específicamente en el control de tránsito, durante la intervención que hemos llevado ya estos 3 meses aproximadamente, se ha hecho lo que es una labor conjunta, ¿no? Sin embargo, ya aquí en lo que es el Cantón Durán, a través de nuestra orden del cuerpo, es algo que nos parece nos ha sorprendido bastante. Por medio de nuestra orden del cuerpo y según reunión mantenida entre el ente interventor y la administración actual de la empresa, se nos ha dispuesto la prohibición de detener la marcha a vehículos, de generar citaciones y tomar procedimientos. Entonces, es algo que lo hemos tomado con bastante sorpresa. Durante estos 3 meses hemos seguido realizando nuestros procedimientos de forma normal, continua, como manda la ley de tránsito, como lo dispone el COIP, cumpliendo nuestras funciones especificadas en el artículo 30.1 de la ley de tránsito, el artículo 236 del COESCOP. Sin embargo, ya a partir del día lunes vamos a estar privados de esto a través y por medio de lo que se conoce solo sería nuestra orden del cuerpo, porque al momento desconocemos de alguna norma en la cual se sustente esta disposición. Entonces, durante los primeros 3 meses hemos laborado de forma normal. Ya a partir del día lunes ya nos toca acogernos a esta disposición. Tampoco somos sublevantes nosotros. Sin embargo, como todo servidor público, como todo trabajador, uno lo que siempre espera es que respeten sus derechos laborales, ¿no? No podría decir que estén 100% vulnerados. Sin embargo, como agente civil de tránsito, yo pienso que tengo
y siempre tendré el derecho mientras mi municipio, mientras mi institución tenga la competencia, que por más que esté intervenida, no tampoco ha sido arrebatada. Tengo el derecho de seguir ejerciendo mis funciones, pero bueno, estamos igual atentos todavía a las disposiciones que se nos emitan. Eso es lo que le puedo informar, compañero. Muchas gracias. De pronto, Rolando. Muchas gracias. Y Jorgito, eso lo que me mencionas es bastante preocupante porque al final del día todos tenemos derecho al trabajo y partamos de un hecho bastante puntual. El problema, y bueno, también lo que oigo es bastante loable de parte de los agentes, como dicen, no somos sublevantes, nosotros acatamos las disposiciones. Sin embargo, el problema es que estas disposiciones parten a raíz de un acuerdo que no tiene poder sustitutivo de competencias. Un acuerdo ministerial no puede sustituir las competencias de una persona sobre otra. Cómo se estén manejando legalmente al tomar procedimientos, al emitir citaciones, me preocupa bastante porque la parte jurídica también está siendo cómplice de un acuerdo ministerial que no es sustitutivo a una competencia dada por vía de constitución hacia los GATS para que ellos puedan desarrollar sus funciones en el tránsito. Entonces, sí tenemos que darnos cuenta de que esto es bastante complicado, bastante preocupante que se haga de esta manera. Mi estimado Henry, ¿tenías algo que mencionar? Sí, de pronto quisiera tener la perspectiva de Johnny Valencia, ya que él también pues estuvo a cargo algún tiempo de la gerencia, de la gestión operativa de un cuerpo de agentes civiles. Entonces, ¿quién más que Johnny, una de las pocas personas en cuanto a que ha pertenecido a la CT y también ha logrado estar de jefe operativo allí y desde casa adentro también poder indicar las novedades que haya vivido en cuanto a este tema, ¿ok? Sí, gracias Jorge, Henry, un gusto estar con ustedes. La verdad que esto, más allá de todo lo que se ha dicho, gracias por la apertura de antemano, más allá de todo lo que se ha manifestado, que si bien es cierto, es preocupante la vulneración de los derechos laborales que está de por medio para todos los agentes civiles de tránsito, ante todo lo que se está dando. Es preocupante las incoherencias y la falta de lógica con la que se están aplicando estas cosas, porque apuntan a un tema, como lo decía Jorge, apuntan al tema de la documentación, pero disparan a la parte operativa que no guarda relación con lo que se está haciendo. O sea, se buscan argumentos que no tienen realmente valor, que no tienen lógica para su ejecución. Sin embargo, es preocupante porque más allá de afectar los derechos laborales de las personas que están involucradas, que están de por medio, se está afectando realmente lo que es el control del tránsito. Cuando hablamos del tránsito, quienes conocemos cómo se maneja el tránsito y todo lo que conlleva el tránsito, lo que es prevención, control, investigación y toda esta cadena de acciones para prevenir accidentes de tránsito, para prevenir muertes, para prevenir o minimizar los impactos de los accidentes de tránsito, es algo tan preocupante que la Organización Mundial de las Naciones Unidas exige a los países que se le preste el interés y se apliquen los mecanismos correspondientes. Van 2 decenios que hemos llevado, porque esto de los accidentes de tránsito realmente es una afectación grave, no solamente para el país, sino para el mundo. Sin embargo, en nuestro país nos damos el lujo de manejar el tránsito como nos da la gana y de prostituir las competencias de tránsito como nos da la gana. Entregamos licencias, entregamos matrículas, entregamos competencias por aquí, entregamos competencias por allá. Y el problema no es la entrega de competencias, sino cómo se entregan estas competencias. Hay muchísimo desconocimiento en cuanto a lo que es el manejo del tránsito. Tuve la oportunidad de trabajar efectivamente, como lo manifestaba Doctor Tránsito, no en uno, sino en 2 municipios, y todos tenían la misma falencia: falta de conocimiento, personal que tiene vocación en los municipios, personal que tiene la entrega, preparación en materia formal, son tecnólogos en gestión de tránsito,
pero esto conlleva mucha experiencia y se requiere de mucha experiencia, de mucho conocimiento, y ahí es donde acuden al personal que tiene varios años en el manejo del tránsito. Entonces yo considero que las autoridades tienen mucho desconocimiento y eso es lo que los lleva a cometer los errores que se ha visto y que lamentablemente ya está dando sus consecuencias. Ya hemos tenido frutos negativos. Entonces, en tal virtud, yo creo que sí es necesario, como sectores sociales, como los grupos afectados, llegar a las autoridades, poner a conocimiento realmente lo que está pasando y con un planteamiento técnico resolver esto de aquí, porque la verdad que se está yendo de las manos y cada vez es peor. No se está resolviendo nada, se está empeorando la situación y sí hay sectores sociales que se sienten afectados por estas decisiones que visiblemente son contrarias a lo que se requiere. Entonces, sí es necesario y tenemos la obligación moral de acudir a estos sectores sociales para promover una solución adecuada, lo que técnicamente se conoce y que se tiene que resolver. Sí se me escuchó la introducción. Sí, claro que sí, Johnny. Ajá. Sí, la verdad que ajá. Ese es mi perspectiva. Yo creo que los agentes de tránsito tienen su preocupación porque sí se ha restringido muchos derechos, aparte de que este acuerdo ministerial no tiene un soporte jurídico valedero. Jorge hablaba algo de la jerarquía de las normativas y es lógico, o sea, se tiene que considerar la norma suprema y a través de pues las normas que ya están vigentes, que son de mayor jerarquía, y a su vez la parte técnica, todos esos conocimientos técnicos que se tienen que aplicar. Los señores agentes civiles de tránsito en su localidad lo que requieren no es que se les limite o que se les corte la operatividad, sino más bien que se refuerce esa operatividad. El acuerdo que se firmó con la Comisión de Tránsito del Ecuador sí tiene cosas positivas, pero no se ha aplicado absolutamente nada de lo que dice, sino que solamente la parte medular, la parte que me interesa, y el problema es cuando legislamos solamente para un sector, es que estamos debilitando no más que a las instituciones, estamos debilitando el poder del Estado. Y así ahí perdemos todos, porque no solamente se debilita a una institución, se debilita el poder de ejecución del Estado. Es que fortalecemos a la Policía Nacional, pero la Policía Nacional requiere de las demás instituciones. Esto es un trabajo articulado porque no somos todólogos. Entonces, tenemos que apoyar a nuestra Policía Nacional, pero nuestra Policía Nacional también requiere de ciertos mecanismos y de ciertas acciones porque ellos no saben todo, desconocen muchísimas cosas y ha sido visible en los procesos que se han viralizado y que todos sabemos. Y en la parte técnica eso representa no solamente un error, sino que representa una muerte por accidente de tránsito en cada error que se cometa. De hecho, de ahí parte la complementariedad que tanto se habla. ¿Ya? Si no hubiera previsto en la ley el legislador la complementariedad. Te cuento, mi estimado Henry, que por el momento estoy un poco con una fase técnica. Estoy con el audio un poco bajo, entonces, por favor, para que continúes nomás. Ya, ok, listo entonces. Le doy paso a nuestro amigo y compañero Rolando Cepa. Rolando, yo te pedí por favor que nos ayudaras con un punto muy importante para ya ir directo al grano, ¿no? Que es los resultados que se están dando. Pero me gustaría que de pronto nos ayudes a tener una perspectiva de la descentralización que se ha dado, que es parte del proceso de que los agentes de tránsito de los municipios puedan acoger a este control operativo del tránsito, por favor. Sí, muy buenas noches. ¿Sí me escucha Henry y compañeros? Muy buenas noches. Sí, totalmente, muy bien. Sí, estaba con una falla técnica, pues en todo caso mil disculpas. Gracias por la invitación. He escuchado pues la gran mayoría de las intervenciones. Me parece fabuloso. Todos coincidimos en algo, ¿no? Pero sí quiero hablar un poco pues la parte dogmática. El compañero Johnny Valencia hablaba de la jerarquía y la parte técnica. Justamente es aquello lo que se está violando, no solamente los derechos de una institución, sino de toda la Constitución de la República del Ecuador.
Recuerde que el artículo 1, el principio fundamental, ¿qué le habla? Que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia administrativa, y en la parte final dice, se organizará en forma de república y se gobernará de forma descentralizada. El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. Es ahí donde nace la planificación, la regulación y el control del tránsito y el nombre de gobierno autónomo descentralizado. Y no solamente de un cantón, sino regional, provincial y cantonal. Sí, de ahí nace. Y no nace en el 2008. Dogmáticamente le había dicho que vamos a hablar, en 1979 ya se empezó a hablar de eso. ¿Por qué? Por el abuso de poder. Quiero hablar de forma retrospectiva, desconcentración. No quiero hablar de forma técnica, legal, sino de forma práctica. Concentración, desconcentración. Concentración es decir, reunirnos, concentrarnos en un solo poder. Así estaba anteriormente, antes del 2008, antes de la Constitución de 1998, y así lo dice la doctrina, así lo dice la historia. 1979, el gobierno estaba concentrado en un solo poder, la monarquía. No es así. En el 2008 se crean estos principios de la descentralización. Sí, es decir, la transferencia de competencias, y no solamente el tránsito, alrededor de 22, de 23 competencias que fueron descentralizadas, y se crean ciertos principios, candados constitucionales, administrativa, política y financiera, que es la autonomía. Sí, lo contrario que hoy en día se está viendo es la recentralización. Un término que ha vuelto a aparecer con esto de que la policía nuevamente vuelve a asumir el control. O sea, estamos siendo regresivos y retrocediendo. Hacia allá vamos. La recentralización lo dice, volver a nuevamente a tener las competencias que anteriormente estaba en una entidad. Y justamente hablaba ahí el abogado Johnny Valencia, que no es técnico, porque justamente en el 2012, 2011, 2009, 2010, 2011, no estoy tan seguro, se crea el Consejo Nacional de Competencias, que es una entidad netamente técnica. Pregunto yo, ¿en esos acuerdos ministeriales está eso? No, no he visto. ¿Por qué? Porque no hay asidero técnico ni jurídico. No existe eso. En el tema de la descentralización no existe ese asidero ni técnico ni jurídico. ¿Por qué? Porque justamente se hace eso, la descentralización, para dar un servicio a la ciudadanía con calidad y calidez. No podemos a una institución sobrecargar de trabajo. La Policía Nacional está sumamente cargada de funciones, y darle al tránsito, pensamos que el tránsito es pedir licencia de matrícula, va más allá. ¿Qué seguridad vial? Artículo 392, glosario de términos del reglamento aplicativo. La reducción del riesgo y la mortalidad, que incluirá es un factor multidisciplinario: ingeniería de tránsito, control de los vehículos, educación, formación, capacitación. ¿Y qué dice ahí? Y la investigación. Eso es seguridad vial, no es solamente aquello. Entonces, esto de aquí hemos vuelto, que se acuerden esta palabra, la recentralización, una palabra que eso se escuchaba en la época de la monarquía. No estamos viviendo, y justamente se está violando el buen vivir. Henry, hablabas ahí del Plan Nacional de Desarrollo, algo así. El primer Plan Nacional de Desarrollo en tema de tránsito. Si me permiten un momento, en base a lo que menciona mi estimado Rolando, disculpa que te corte. Me preocupa bastante algo que se mencionaba sobre la regresión de derechos. El hecho de regresar derechos es algo que deberíamos estar preocupados toditos, porque cualquier derecho se puede regresar. Estamos permitiendo que se regresen los derechos, está bien, son de los agentes civiles de tránsito por el momento, pero por el momento son los agentes civiles de tránsito quienes están sufriendo una regresión de derechos. Entonces, ¿qué estamos esperando o qué esperamos de un gobierno, de una
de una unión que estamos permitiendo, y nosotros como sociedad estamos tal vez incluyendo, inclusive tal vez podríamos decir que amparando el hecho de que ya comencemos con un Estado que regresa derechos. Entonces, constitucionalmente no debería existir ninguna regresión de derechos, pero ¿por qué se está permitiendo, mi estimado Johnny, mi estimado Henry, ustedes que son de doctos en leyes? Ahora, hay algo muy importante, yo le quería hacer para no salirnos del tema que estaba hablando Rolando, más allá entonces de que estamos regresando o vemos que podría estar regresando estos derechos, quiere decir que con lo que mostré en antes, dentro del Plan Nacional de Competencias del Control del Tránsito, se está forzando algo que la ley ya había previsto. Si ya yo le entregué a una entidad la seguridad ciudadana y a otra el tránsito, entonces estoy forzando que esa competencia la incluya en el tránsito, que es otro componente u otro ámbito en otra jurisdicción, ¿verdad? ¿Sí me escuchaste, Rolando? Sí, Henry, algo pasó, se escuchaba doble voces, en todo caso, algo escuché, Henry. No sé si es el retorno, algo que está fallando, pero sí, justamente al momento de forzar, al momento de forzar esto, lo que manifiesta, no hay la armonía infraconstitucional, lo que en materia administrativa funcional debe existir. Sí, para eso se crea una sola constitución, mal o bien existe una sola constitución y de ahí se debe armonizar infraconstitucionalmente. Es decir, la pirámide, lo que ustedes hablaron, el artículo 427, así, la jerarquía, la pirámide de Kelsen. Pero estamos viendo un romboide, estamos viendo un trapezoide de la constitución. Esta constitución la están pisoteando. Eso no es necesario ser un doctor o un abogado. Ustedes lo han dicho y la sociedad lo dice, aquí no se respeta nada. Y hablando esto constitucionalmente, esto de aquí es una barbarie, esto de aquí no hay asidero jurídico para que puedan hacer estos acuerdos. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer con estos candados constitucionales vía enmienda, vía consulta, que bien lo pueden hacer mediante esta entidad técnica que es el Consejo Nacional de Competencias, porque es una entidad técnica. Entonces aquí simple y llanamente lo hacen un acuerdo y simple y llanamente hoy en día ya le quitan las competencias y espérense, de aquí a otras instituciones lo van, y no solamente en el tránsito, lo van a quitar también porque esto fue descentralizado, el agua fue el Servicio Nacional de Aduanas y por allá van. Primero empieza por... Allá vamos con ese problema de crear y armonizar este tema de las políticas públicas y los famosos acuerdos que vienen tras las políticas públicas. O sea, vengo yo y la política pública que debería estar alineado a las leyes que son superiores, saco un acuerdo y ya está. Y complemento lo que yo creo conveniente, más dogmático que doctrinario y más doctrinario que legal. Entonces, ahí viene la lucha, mi estimado Rolando, de este tema, ¿no? Y por eso es que no se dan los resultados, ya entrando un poco en el punto, no se dan los resultados adecuados que habías hablado. No se están viendo los resultados. ¿Por qué? Porque ¿dónde se ha bajado el índice en el caso de Mante Durán? Se ha bajado, la pregunta es, ¿se ha bajado el índice de morbimortalidad? En caso de serlo, Durán sobre todo, que ya tiene más de 3 meses, ¿dónde están los resultados? Ya debieron de haber presentado un plan, pues. Y dentro del mismo acuerdo habla que tiene que 60 días la institución interventora presentar un modelo de gestión operativo. La pregunta es, ¿presentaron a la ciudadanía el modelo de gestión operativo? ¿Qué está pasando entonces? Justamente, sí. Doctor, perdón para acotar y no salirnos de la idea de lo que dice el doctor Tránsito. Y yo sé que usted se refiere en el aspecto de la seguridad vial, que no se han disminuido los accidentes, pero lo irónico es que asumen la competencia en materia de tránsito por temas de seguridad ciudadana y orden público. Ciudadana. Pero en eso tampoco. Es lo forzado. Los asesinatos, los robos, los secuestros en las carreteras, en las ciudades, siguen subiendo, siguen incrementándose. O sea, no resuelven ni lo uno
ni resuelven lo otro. Y lo peor es que no se mantiene ahí, sino que se incrementan las dos cifras. Entonces, estamos totalmente yendo para atrás, retrocediendo, y no solo como lo habíamos manifestado, sino también para Jorge. No solamente hablábamos de la regresión de derechos de los agentes civiles de tránsito, sino de toda la ciudadanía, porque todos nos vemos afectados cuando hay un accidente de tránsito. Entonces, de manera técnica estamos siendo afectados todos los ciudadanos, y por eso yo decía que es importante que los sectores sociales acudan ante las autoridades correspondientes y de manera técnica justificar y plantear un mejor manejo del tránsito, porque no se está resolviendo absolutamente nada, ni lo uno ni lo otro. Rolando, perdón. Sí, abogado Johnny Valencia, concuerdo totalmente y quiero con esto, tal vez concluir mi presentación, mi idea, ¿no? Al momento esto de delegar, de descentralizar esta competencia, lo hacen el Código Orgánico de Entidades, el COTAG, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, crean objetivos. Esos objetivos los encontramos en el artículo 2 y dice claramente, para mejorar la política administrativa. ¿Qué estamos mejorando con eso? No hemos mejorado nada. Seguridad vial no se impone con armas. Tránsito no se impone con armas. Seguridad vial es ausencia de riesgo en las vías. Eso es todo. La seguridad ciudadana es otra técnica. Estamos mezclando técnicas. Es como cuando yo voy a cocinar y estoy haciendo un chaulafán con otros ingredientes. La técnica no es, por eso que los clientes se nos van. Y los clientes es la ciudadanía, se nos van, no quieren esto. Se está afectando la ciudadanía, no es la institución en sí. Por ende, estamos afectados como compañeros agentes civiles, sí. Pero las técnicas son diferentes. Esto es técnica jurídica. Entonces, de aquí lo que tenemos que es unirnos, porque aquí hay harto conocimiento, aquí hay harta doctrina, aquí hay bastante experiencia en el ámbito operativo, técnico, financiero. Aquí hay muchos compañeros profesionales. Lo que nos queda es unirnos, lo que nos queda es seguir las instancias y este servidor siempre va a estar para ahondar y unir estos granitos de arena y seguir en esta lucha titánica que tenemos nosotros, los que duramente ejercemos en materia de tránsito, compañeros. Gracias. Doctor Tránsito, abogado Johnny Valencia, y estamos a las órdenes, ¿no? Cualquier cosa, pues el exabrupto que hemos tenido ha sido, pues, porque me causa a veces un desagrado todas estas cosas, pero más allá debemos hacer algo, ¿no? Gracias, doctor Tránsito. Listo, Rolando, muchísimas gracias. ACT Cuenca, por favor, prepárese. Antes que me olvide, lo que decía Johnny es muy importante. ¿Hemos visto los resultados? En realidad, yo pienso que no. ¿Por qué? Aquí les voy a decir un ejemplo sencillo. Ya tenemos varios meses con la intervención policial en Durán, en materia de tránsito, que era el soporte de la seguridad ciudadana. ¿Qué sucede? Seguimos viendo muertes y ahora último recuerden el asesinato del señor concejal en Durán. O sea, se supone que si ya ahora se reforzó, porque se ha reforzado, porque recuerden que los agentes civiles de Durán, los agentes de tránsito están allí, ellos no han perdido sus puestos laborales, obviamente porque la Constitución los protege, ¿ok? Y no van a poder incluso ser despedidos por la intervención, porque tampoco es motivo de despido, mucho menos masivo, ¿ok? Pero vemos que hay duplicidad de funciones, aumentando un personal, y de paso se produce igual muerte, o sea, y dentro del resultado, como bien dijo Johnny, no hacemos ni lo uno ni hacemos lo otro, porque las estadísticas, lo que sacan en los medios, la información que tenemos da otro resultado. Entonces no se está cumpliendo con los objetivos que vemos dentro de la misma normativa, en este caso los acuerdos. Para ello les voy a invitar a nuestro compañero Cuenca para que nos exponga un tema, este mismo tema desde el ámbito ya constitucional, un poco más
¿ok? Para que nos ilustre con este tema y así nosotros poder entender cuál es la vulneración o presunta vulneración o posible vulneración que hay que cuidar y entender, estimados compañeros y amigos. Por favor, mi estimado, muchísimas gracias por Buenas esta noches. Buenas noches con todos. No sé si tengo audio ahí. Sí, muy bien, efectivo. Buenas noches, doctor, a todos los presentes en esta sala. Siempre un gusto volvernos a ver por estos medios electrónicos y siempre para hacer notar las vulneraciones de las que ya han hablado y han puntualizado los compañeros. Creo que sería redundar en ese sentido más bien. Yo voy a hacer un análisis un poco más de la vulneración a los derechos como tal, de la vulneración material que se está haciendo a la Constitución. Hans Kelsen debe estarse retorciendo en la tumba, viendo cómo nuestros queridos ministros destrozan toda la teoría del derecho de un plumazo y a través de acuerdos ministeriales, que ni existían siquiera en la época de Kelsen. Sin embargo, acá se inventan todo al son del combate a la corrupción, cuando para ello existen las instituciones debidas como la Fiscalía, quien impulsa la acción pública, ¿no es cierto?, de investigación. Primero, hay dos cosas que la Constitución protege primordialmente, y el bien jurídico tutelado superior es la vida. Y después, yo diría que uno de los atributos fundamentales con los que nacemos todos los seres humanos es la libertad. Y en esta consonancia, la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial lo que hace justamente es extender la protección de estos derechos. ¿Y por qué digo esto? Acá va. Supongamos que se puede, en el absurdo, en el país de los absurdos en el que vivimos, supongamos que se puede, a través de un acuerdo ministerial, eliminar disposiciones de rango constitucional superior. Vamos a hablar aquí en cristiano porque no estamos expertos en derecho, pues estamos aprendiendo también y hay gente que quizá nos esté escuchando a través de otros medios digitales y no tienen por qué saber también, pero el sentido común sí lo tenemos, la lógica sí lo tenemos, la vocación de servicio sí lo tenemos y eso no se da ni se quita por intereses que no sean los del servicio y protección a la vida. En ese sentido, miren cómo se quita las competencias o se pretende arrebatar las competencias de tránsito a las instituciones que puede ser que tengan errores, ¿no? Aquí no estamos hablando de la perfección de las instituciones, ni de la mía a la que pertenezco, ni de ninguna de las que fueron creadas a través de disposiciones constitucionales. Ya han dicho, ya han referido los artículos, es fácil memorizarse por ahí para quienes dudan o creen que lo que estamos hablando es mentira. No, no. Hay un librito que se llama Constitución y hay que abrirle también de vez en cuando. Y esa es nuestra norma madre. Esa hay que respetarla. Esa es como la Biblia en derecho, en términos de derecho. No es que yo pueda hacer lo que a mí me da la gana. Para eso vivimos en un Estado constitucional de derechos y garantías. Entonces, yo creo que los abogados en Manta y en Durán deben estarse haciendo la plata. Porque supongamos que la policía ha asumido mire, aquí les voy a dar el tip. Miren el absurdo que pasa. Supongamos que la policía asume el tránsito a través de un acuerdo ministerial. Cuando usted hace un operativo y aprende a un ciudadano, lo primero que usted tiene que tener es jurisdicción y competencia. Dos cosas básicas que son dadas por ley, no por acuerdos ministeriales. Si a mí me aprende un policía, un señor policía, en la ciudad de Manta y me lleva a audiencia de flagrancia, lo primero que va a ocurrir es que estamos frente a una detención ilegal. ¿Por qué? Porque el elemento o el órgano o el ciudadano aprensor no tiene la potestad para hacerlo. Entonces, no solamente, ojo, ustedes han hecho un análisis de vulneración interno a los derechos, a los trabajadores, a los compañeros agentes, y ahí sí interviene el corazón también, no solo la razón, porque yo, al ser agente también, pues de alguna manera uno se siente identificado, comparte también esa indignación, ¿no es cierto? Porque no estamos lejos. Si aquícito nomás está pasando eso, ¿por qué no puede pasar acá también? ¿No es cierto? Supongamos que no es político, ¿verdad? Para nada, el análisis que estamos haciendo es un análisis de vulneración de derechos materiales. En este sentido, miren lo que pasa.
Además de ya toda la vulneración a derechos y al ordenamiento jurídico, porque aquí estamos de cabezas. Pongamos entonces, destrocemos esa pirámide, esa jerarquía constitucional y quitémosle la constitución ahí y pongámosle arriba ministerio o ministerios, porque ellos mandan. Ministerios. Desde ahí. Estamos de cabeza. Lo que acaba de destrozar 200 años de investigación de la teoría, filosofía y principios del derecho constitucional. Al suelo. Los investigadores que desde Santo Tomás de Aquino no sirvieron para nada. Aquí un acuerdo vale más que eso. Ahora, miren, no solo que se vulneran los derechos de la ciudadanía porque no se está dando el servicio o la seguridad vial en las calles, no se está dando direccionamiento, no se está ayudando con la circulación, sino que se está atentando contra uno de los derechos y virtudes del ser humano, como es la libertad. Porque usted, para ser aprendido, tiene que cumplirse con un montón de reglas. No es que yo, por más agente que sea, por más policía que sea, por más militar que sea, por más Chuck Norris que me crea, el día de mañana cojo, me pongo el uniforme y salgo y empiezo a aprender ciudadanos. No, señores, aquí hay que respetar los derechos de los ciudadanos. Y cuando una persona, un agente aprensor que no está facultado ni por competencia ni por jurisdicción, aprende a un ciudadano que está conduciendo un vehículo en estado de embriaguez, pongamos que ese es el caso, hay otros motivos de aprehensión en materia de tránsito, ¿no es cierto? Todos sabemos. Ya se está vulnerando el derecho del ciudadano, pero ojo, no solo de este ciudadano, se está vulnerando el derecho de todos los ciudadanos que pueden llegar a pasar esa circunstancia. Ojo, yo no creo que exista en este país juez alguno que declare la legalidad de la aprehensión de un ciudadano cuyo agente aprensor no tenga la competencia para hacerlo. Voy a poner ejemplos absurdos, porque parece que así nos entendemos en este país. A través... ahí, mi amigo, es que ese es el temor de algunos compañeros que incluso me han llamado, de que con todo esto que se ve, pues se pueda dar el tema de que algún juez sí lo acoja. Bueno, afortunadamente, doctor, todavía tenemos las acciones de inconstitucionalidad. Afortunadamente, todavía tenemos las garantías jurisdiccionales, que son como, digamos yo, como el freno al abuso de las acciones del poder público, en este caso, de los que se podrían venir dando en los cantones en los que ya hemos visto que la policía pretende asumir el control del tránsito, ¿no es cierto? Entonces, ojo, yo ponía y voy a poner este ejemplo, me surge este ejemplo. Yo el día de mañana quiero salir, estoy en contra de las huelgas, de las manifestaciones, de los paros, supongamos que sea así. Me voy y me consigo un uniforme de la Policía Nacional y salgo a frenar los paros. ¿Por qué? Porque yo siento que es así nomás. No, pero la Constitución dice otra cosa. El 261 de la Constitución dice que solamente es facultad de la Policía Nacional defender el orden público. No, pero yo también quiero. No, señores, aquí no es de intenciones. Los acuerdos, jamás, de los jamases, imposible, puede estar por encima de una Constitución. Tanto es así que para querer modificar mecanismos, existen mecanismos que me permiten hacer eso. Si no, nos estaría llamando a una consulta o una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Si yo pudiera hacerlo a través de acuerdos ministeriales. Creo que para ejemplos hay varios. Hasta ahí, doctor, mi primera intervención. Listo, muchísimas gracias. Efectivamente, vemos que hay situaciones en estos acuerdos que no están siendo dentro del ordenamiento jurídico, no están siendo armónicos. Y de allí es que yo tengo incluso a uno de estos acuerdos, se presentó una acción de inconstitucionalidad, que ya creo que ya varios la conocen, y voy a compartir pantalla justamente para presentar este temita allí. No quiero hacer polémica porque no es desde el ámbito político el análisis que estamos haciendo, justamente ya lo dijo el compañero, y eso es importante, ¿no? Hacer recalcar eso o tener eso en énfasis, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una demanda de pública de inconstitucionalidad al acuerdo, ¿cuál? El acuerdo al MITOC 1925,
que se dio, pues no, en este caso por el ministerio. Entonces, todo este acuerdo, miren lo que conlleva a una acción de inconstitucionalidad, ¿sí? Tiene alrededor, por ejemplo, esta acción tiene alrededor de, creo que son 60 páginas, si mal no lo recuerdo, sí, 60 páginas. Entonces, pero esto es lo que nos indica justamente Cuenca, que existe este freno, pero el hecho, y aquí es donde yo opino igual que la ciudadanía, muchas veces es que nos vamos a desgastar. Podemos accionar, hay los instrumentos, las herramientas jurídicas necesarias, pero es que se desgasta y hasta que llegue una resolución, hasta que se dicte una medida por parte de los jueces, en este sentido nosotros vamos a dejar que el tiempo avance y esto no es posible, ¿ok? Esto no es posible. Entonces, por eso es que nosotros acudimos, en este caso, por medio de estos videos, por medio de estos análisis a través de las distintas redes sociales, a que esto se expanda para que también nuestras voces sean escuchadas. En el ámbito puntual de los resultados que se va a ver, de estos resultados que nosotros deseamos conocer, ¿ok? Vemos que no se están dando. No se están dando teniendo como parámetros los mismos elementos, los mismos considerando, los mismos que resolutorios de estos acuerdos. Y eso es el temor de algunos compañeros agentes, ¿ok? Ese es el temor. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Manta, ¿ok? En Manta, ¿por qué ya se dejó de pagar? ¿Por qué se dejó de pagar las mensualidades de ellos? ¿Por qué se dejó de pagar sus haberes? Y esto todavía no tenemos información adecuada. No hay un pronunciamiento por parte de las máximas autoridades de los compañeros agentes de tránsito de Manta que indiquen por qué se dejó de pagar. De pronto porque ya el dinero no está ingresando a las arcas directamente del tránsito local, en este caso de Manta, del municipio, porque recordemos que dentro de los acuerdos, dentro del acuerdo de intervención, justamente es que todo lo que se recaude va a ir para la unidad operativa interventora. Entonces, eso es otra situación que si se llegara a dar, se está vulnerando también el derecho de los compañeros. ¿Por qué? Porque los compañeros no están percibiendo sus remuneraciones producto de que los ingresos no están yendo en este sentido. Estoy poniendo un ejemplo solamente, ¿ok? Estoy poniendo un ejemplo. Entonces, vemos que los resultados, mis estimados compañeros y amigos, no son los que se esperaba. Ahora, como ya les había mencionado también, no existe un plan operativo que se haya presentado por parte de la unidad interventora. Entonces, aquí nos intervienen, ¿sí? Poniéndose en la posición, estando en la posición de los compañeros agentes civiles de Manta y Durán, nos intervienen y no hay un plan operativo de intervención. No hay un primer resultado y no hay un informe de análisis, ni administrativo ni operativo, de acerca de lo que está pasando. Y mucho peor, los dos puntos, los dos parámetros que causan la intervención en el tema de corrupción se da netamente en el ámbito de los radares y en el ámbito también de las revisiones o matriculaciones vehiculares. Entonces, ¿qué tiene que ver Juana con Chana? Si yo intervengo por supuestos actos de corrupción, de radares, que es netamente administrativo, y también de revisión técnica vehicular, que es netamente administrativo, ¿ok? Parece que se salió. Me informa, por favor, si se salió. Ya, perdón, ahí estamos de nuevo. Entonces, si yo intervengo bajo estos dos parámetros, ¿qué tiene que ver la parte operativa de los agentes? Si los agentes están laborando. De pronto vayamos, regulemos con unas nuevas políticas de trabajo, alguna situación, comunidad interventora, pero yo no les puedo decirles a ellos su operatividad, háganse un lado y yo intervengo. ¿Sí? Teniendo dos motivos claros dentro de los mismos acuerdos. Entonces tenemos varios puntos que no se han cumplido, señores. No lo digo yo porque de pronto algunos me dicen, no, doctor Tránsito está en contra de tal institución. No, incluso tengo amigos, incluso he tenido buenos amigos y todavía sostengo y converso yo, okay, pero yo siempre el tecnicismo, la legalidad lo debemos de nosotros mantener, porque esto no es por pasiones, como bien nos mencionaba nuestro amigo Cuenca. Estamos enfocados netamente en la posible vulneración de un derecho, no solamente de los compañeros de agente civil, sino también de la ciudadanía. La misma norma nos indica que para prender a una persona ingerir licor habla del agente de tránsito.
Entonces, si la ley y el reglamento me hablan que la aprehensión de una persona por presunta ingesta alcohólica es por parte del agente de tránsito, y el mismo reglamento me indica que solo agente de tránsito es el agente civil de tránsito de los municipios y el vigilante de tránsito, solo ellos dos, ¿por qué me aprende un policía? Mi estimado Henry, y ya más o menos para ir cerrando el programa, te agradezco mucho. Sí me gustaría ir preguntando a todos y cada uno de los usuarios, de las personas que nos acompañan aquí en el panel, ¿qué es lo que pensamos o cuánto tiempo pensamos que esto va a durar? Porque ya hemos hablado, e inclusive mi estimado Henry, hablamos contigo desde un principio, de que esto ya era ilegal, ya habíamos anticipado de que esto iba a pasar, hablábamos de los problemas de la inconstitucionalidad en cuanto a una detención, en cuanto a delitos de tránsito, hablando netamente de fallecidos en vía, qué iba a pasar con las víctimas, y eso ya lo habíamos anticipado. Pero el problema que me viene a colación es que, sabiendo lo que sabemos, porque obviamente si es que hay una acción de protección constitucional por parte de los agentes, eso ya se lo había enunciado, ya se lo había alertado a las entidades de control, que sería la parte jurídica que tiene que tomar una acción determinante en este caso. Pero han pasado aproximadamente 3-5 meses y hemos visto que lamentablemente no ha pasado nada. Ha pasado 3-5 meses, los compañeros de Durán nos alertaban, nos daban una triste noticia el día de hoy, que desde el lunes técnicamente se quedan sin trabajo. Ya lo habíamos advertido, lo veníamos diciendo, pero ¿cuánto más va a durar? ¿Cuánto más va a durar este atropello hacia los agentes civiles de tránsito? ¿Cuánto más va a durar este atropello hacia la ciudadanía, tanto de Manta como de Durán? Porque si yo soy familiar de una víctima de un siniestro de tránsito, voy a querer y voy a clamar justicia por mi familiar, pero no voy a poder llegar a ninguno, o mejor dicho, mi exclamación va a caer en oídos sordos, porque lamentablemente a una persona se le ocurrió mandar un acuerdo ministerial que no tiene ninguna validez legal y que se está ejecutando durante 3 meses. Es algo preocupante. Entonces, el problema es ya no qué es lo que va a pasar, sino cuánto tiempo más creemos que va a seguir durando. Entonces, vamos a comenzar con... 2 años. Exacto. Es un absurdo. 2 años donde en Durán y en Manta, las personas que se inspiren en delinquir, no hablemos del común de los ciudadanos que se inspiren en delinquir en temas de tránsito, ojo, que estamos solo asentando en temas de tránsito. ¿Qué va a pasar con estas personas que son víctimas? Claro. Yo puedo conducir impunemente sin placas, con polarizados, en total estado de embriaguez, apuntando a todos los usuarios viales que se me crucen, porque lamentablemente a alguien se le ocurrió hacer un acuerdo ministerial que es ilegal. A otra persona se le ocurrió que no me importa, que me voy a hacer de la vista gorda y que simple y sencillamente eso será problema para mañana. Pero ¿cuánto tiempo más creemos que va a durar? Voy a comenzar esta misma pregunta con mi estimado usuario 7. Mi estimado, ¿cuánto tiempo más crees que podremos resistir este tipo de atropellos? Bien, según el acuerdo interministerial por el cual intervinieron ambas instituciones, en el mismo indica que la duración es de 2 años, 2 años pudiendo extenderse por mutuo acuerdo. Entonces, la verdad, vuelvo y le repito, o sea, nosotros no nos oponemos a la intervención, nunca lo haremos, porque entendemos que puede ser algo que si se lo aplica debidamente, respetando los derechos de cada uno de nosotros como funcionarios, nos puede ayudar en un futuro, que se nos fortalezca, que se nos capacite, no más bien que se nos debilite o que se nos haga a un lado para ser simplemente parqueadores de carro. Eso no es así, o sea, eso es algo que la verdad nos parece muy injusto. Entonces, en ese sentido, de acuerdo al acuerdo interministerial, son 2 años con opción a extenderse. Lamentable realidad que al final del día las víctimas de estos 2 años van a seguir siendo los usuarios viales. Mi estimado agente Cuenca,
¿Cuánto tiempo más crees que deberíamos o que vamos a seguir soportando este tipo de tropeços? Gracias por el uso de la palabra. Bueno, voy a iniciar diciendo lo siguiente. La Policía Nacional necesita la competencia del tránsito para dar seguridad pública. Respóndanse ustedes. La Policía Nacional necesita tener la competencia del tránsito para salir a hacer controles de seguridad, antidelincuenciales, de armas, etcétera. Yo digo que no. La Policía Nacional, de acuerdo también a declaraciones del ministro Reinberg, intervino también el cuerpo de bomberos. Sin embargo, no le quitó las competencias al cuerpo de bomberos. No veo a la policía jalando mangueras y apagando incendios, ¿no? ¿Por qué será? Solamente estoy preguntando. Tercero, y aquí sí es una crítica, una autocrítica, y una crítica a las asociaciones, y espero que me estén escuchando, como seguramente lo hacen, una crítica a las asociaciones, a los gremios, a la Federación Nacional de Agentes Civiles de Tránsito. ¿Dónde están? No se les ve. Aquí deberían estar, en este espacio, en los medios de comunicación, interponiendo acciones de inconstitucionalidad como lo hace el doctor Tránsito, como lo ha hecho mucha gente que ni siquiera tiene esa responsabilidad y ese compromiso que tiene que tener cualquier dirigente de una asociación, de un gremio. Para eso estamos, ¿no es cierto? Para eso la ley les protege, para eso les da otra calidad de empleados, si se quiere, al nivel de una mujer embarazada, al nivel de un grupo vulnerable. Por eso, porque él tiene que ir a pelear nuestros derechos. No es para que esté ahí, para que diga que es presidente nomás. Después, y la pregunta, con esto concluyo, lo que usted ha consultado. Esto va a durar el tiempo que dure nuestro silencio, el tiempo que dure nuestra inacción, porque nosotros, al estar callados, ahí hay un libro interesante que se llama El silencio de los justos, es decir, el que vulnera hasta que el vulnerado no se defiende, pero como nosotros simple y sencillamente nos conformamos con quejarnos y no tomar acciones, y no hacer frente a esta vulneración de derechos, ya lo he dicho, de tres grupos fundamentalmente, de empleados, de trabajadores y de usuarios de las vías. Ojo, ciudadanos, no es que estamos queriendo, como dicen por ahí, soltar la teta, no señores. ¿O ustedes creen que la policía o los miembros de la Policía Nacional vienen de otro planeta? Ciudadanos ecuatorianos también son. No son ni dioses ni semidioses. Son ciudadanos iguales a usted y a mí. Por lo tanto, tienen las mismas debilidades que usted y yo. Y de ahí viene la formación, la ética, el profesionalismo con el que se maneja el tránsito. Y para eso existen entidades especializadas. Estamos regresando, eso se llama regresión de derechos. Sí, estamos yéndonos en contra de principios constitucionales, de derechos fundamentales, no de cualquier derecho nomás, fundamentales, ya lo habíamos dicho. Entonces, yo creo que 2 años quedarán cortos si seguimos siendo inactivos frente a tanta vulneración. Hasta ahí nomás. Gracias y me despido. Una buena noche. Siempre a las órdenes, doctor, y un gusto conocerles a los demás compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado agente Cuenca. Para nosotros siempre es un gusto llenarnos y enriquecer este programa con más vistas, con más puntos de críticos. En base a lo que dijo mi agente de Cuenca y antes de darle la palabra a mi estimado Johnny, me gustaría leerles una frase y para ver si identifican de dónde es esta frase. Bueno, es un párrafo en realidad. Dice, indignados tus hijos del yugo que te impuso la ibérica audacia, de la injusta y horrenda desgracia que pesaba fatal sobre ti. Santa voz a los cielos alzaron, voz de noble que sin par juramento, de vengarte del monstruo sangriento, del romper ese yugo servil. Señores, los que nos están escuchando, esta es una estrofa de nuestro himno nacional. Tal vez no es una estrofa muy conocida o no es una estrofa que cantemos siempre, pero sí da un antecedente de cómo se creó esta patria.
Esta patria se creó a través de indignados tus hijos del yugo. Porque no podemos permitir, si permitimos que se vulnere el derecho a un grupo específico, que nos caiga bien o nos caiga mal, el día de mañana vamos a ser parte de un grupo específico que vamos a estar en contra de los intereses de alguien y simple y sencillamente se va a abolir los derechos. Por eso esta frase sí termina, o esta estrofa del himno termina, que dice: vengarte del monstruo sangriento de romper ese yugo servil. No podemos agachar la cabeza y simplemente ser serviles, porque si no, como dijo mi estimado agente de Cuenca, 2 años nos va a quedar cortos. Mi estimado Johnny, ¿cuánto tiempo crees que vamos a poder soportar o vamos a poder sostener este atropello de derechos? Jorge, sí, gracias nuevamente por la palabra. La verdad que coincido con lo que manifiesta el señor agente de Cuenca. La verdad que es importante y es el momento de actuar. Lo dije desde un principio en mi intervención, no solamente como servidores públicos, sino como parte de la sociedad, porque el sentido común no exige de fuerza. La verdad que hoy en día no se está resolviendo absolutamente nada. Las instituciones tienen que ser fortalecidas, tiene que haber un control interno exhaustivo, no solamente en las instituciones de tránsito, sino en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, en todas las instituciones. Esto de aquí no responde a un actuar individual de un servidor público, sino responde a un sistema pésimamente estructurado, como comenzaron a dividir las competencias en materia de tránsito, lo decía, que se entregan documentos. Hoy en día, francamente, es más fácil recibir o sacar una licencia que una cédula. La cédula le sirve para un trámite común, pero con la licencia usted conduce un vehículo, usted maneja vidas, lleva vidas en ese vehículo y puede afectar no a uno, sino a 10, a 20 personas. Entonces, ¿en qué país estamos? Y eso no responde a la parte operativa. Ese no es un problema de corrupción en la parte operativa. Eso responde a un sistema que está hecho pedazos por diferentes intereses. Y lamentablemente hay ciertas autoridades que no actúan con sentido común, no actúan con criterio y con mucho desconocimiento toman estas decisiones viscerales que no nos llevan a nada, sino más bien a empeorar la situación. En tal virtud, yo creo que sí, definitivamente esto va a parar el día que nosotros, como personas, como ciudadanos, como servidores públicos, los sectores que estamos afectados, pues levantemos la voz y tomemos la decisión. Por eso yo decía también, es importante que estos sectores sociales están indignados con esto. Los transportistas están divididos ante estas decisiones porque saben la realidad y las falencias que hay en las carreteras. Entonces, esto solamente responde a un minúsculo sector que pelea por ciertos intereses y que maquilla la situación. Entonces, sí es necesario que levantemos la voz y tomemos medidas de manera adecuada, de tal manera que la ciudadanía en general sea la que se beneficia, porque es hacia eso lo que apunta la norma y es esa la obligación del Estado, garantizar la seguridad integral de las personas, y hacia allá es hacia donde tenemos que ir. Muchísimas gracias, mi estimado Johnny. Como dices, el bienestar de la mayoría debe sobreponerse sobre los intereses de una minoría que tenga unos intereses mezquinos o que tenga unos intereses particulares. No somos quien para definir eso, pero nunca puede estar el bien de la mayoría por encima del bien de unos particulares. Mi estimado Henry, ¿hasta cuándo crees que podremos soportar o llevar este atropello? Muy buena reflexión que nos hizo nuestro compañero Cuenca. Nos dice hasta que nosotros mantengamos el silencio, ¿no? Y si puede ser, y si esto, porque el mismo acuerdo lo dice, que puede ser por una vez más prorrogado, o sea, hasta que nosotros nos mantengamos en silencio, vamos a seguir permitiendo esto. Primero. Segundo, el poder muchas veces se puede convertir en un pollo sabroso con Coca-Cola, ¿ok? Entonces, esta máxima es para referir de que muchas veces se pierde la noción, la lógica, y viene lo visceral, como bien dijo Johnny. Entonces, muchas veces están en el poder, por lo cual hay que activar los mecanismos jurídicos para hacer escuchar nuestras voces, ¿ok?
Y por último, ya para culminar, bueno, aquí se ha hablado de intervención. Ya hemos visto el tema, ya está claro el tema de esta transmisión de hoy día, que los resultados no han sido los adecuados, no han sido los estadísticamente esperados, por lo tanto no hay un resultado idóneo o que se esperó. Por último, como bien dijo también el usuario 7, la intervención no es mala, pero esperemos lo que los resultados hablen. ¿Y qué está sucediendo? Que no están dándose conforme a lo que se esperó. Primero. Segundo, ¿quién interviene a lo intervenido? Porque por último, que me intervenga alguien que netamente sea de tránsito, que conozca la situación, que no tenga problemas sobre todo, porque si tú tienes problemas en tu propia labor, ¿cómo me vas a intervenir, pues? ¿Ya? Porque en los agentes de tránsito no se ha dado que han fallecido personas en sus destacamentos. En la comisión, en los agentes de tránsito en general, no se ha dado temas de que los patrulleros han sido arreglados por delincuentes. En los agentes de tránsito no se ha visto vinculado de manera efectiva, se ha presumido y todo lo demás a la delincuencia. ¿Ya? Han habido casos aislados, pero bueno, eso es el tema de concusión. Entonces, hay que analizar la situación, porque si hablamos de intervención, entonces, como también dijo, no recuerdo cuál de los compañeros, entonces que la Fuerza Armada intervenga, pues, a la policía, porque es el clamor ciudadano de que no está viendo los resultados que se debería de dar en todo caso. No es el tema de intervenir por intervenir. Si la intervención es una ayuda, no un hazte a un lado que yo creo que es el mejor. Así no funciona la intervención. La intervención es una ayuda idónea. De pronto, voy a poner un ejemplo de un amigo, la ayuda idónea de un amigo, de un compañero, de una esposa, de un padre, para poder ejercer mejor una tarea. No es hacerte a un lado, pues. Porque por último, el dueño de casa es la agencia de tránsito local. Los agentes civiles son los dueños de esa, no los demás interventores. Entonces, seamos prudentes en este caso, pues, para no meternos en problemas, porque también aquí viene otro problema que no hemos hablado de día. El agente de la entidad interventora, si ejecuta mal un procedimiento, ¿se mete o no se va a llenar de problemas? Ese agente se va a meter en problemas, pues. Entonces, mucho cuidado también con los compañeros de las entidades interventoras en tomar procedimientos, porque a la hora de la hora, como lo decimos de manera vulgar, quien paga los platos rotos es usted como agente, estando parado allí en un proceso judicial por A o B motivo. Listo. Muchísimas gracias a todos ustedes, mi amigo, y gracias, Jorge, por esta invitación y también a los amigos por haber intervenido aquí con sus grandes ponencias. Gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Henry. Y como les mencionaba, el problema es, si yo tengo un grave problema sobre matrículas que se están entregando de una manera inadecuada, si yo tengo un grave problema sobre licencias que se están entregando de una manera inadecuada, ¿no hubiese sido lo lógico intervenir al ente que emite esos documentos? Obviamente los resultados no iban a ser idóneos porque desde la estructura no estuvo bien. ¿Cómo yo intervengo a una ciudad cuando el dueño del sistema es otro? Yo a través del dueño del sistema puedo llegar a ver quién es el usuario que está realizando mal las cosas, no en Manta, no en Durán, sino a nivel nacional. Entonces, no iba a tener un buen final esto. Sin embargo, se les dio el tiempo perentorio para ver si había habido un avance. Lamentablemente, no hay ese avance. La vulneración de derechos hacia la estabilidad laboral de agentes de tránsito es inconcebible, dado a que no es algo legal que se está haciendo. Sin embargo, se ha permitido, como sociedad hemos permitido totalmente que esto pase. Y la próxima vulneración de derechos pues será para otro grupo, y en ese grupo probablemente estemos metidos unos y otros no. Cuando estamos metidos en ese problema, ahí vemos la necesidad de que se haga cierta esa estrofa del himno nacional, que es Indignados los hijos del yugo. Entonces, necesitamos
necesitamos ver que las cosas se hagan de manera normal, regular, a través de procesos adecuados. No estamos en contra de ningún proceso. El proceso tiene que ser un proceso adecuado, porque si no, las víctimas de estos procesos inadecuados son personas que se quedan sin trabajo. Las víctimas de estos procesos inadecuados son víctimas de siniestros de tránsito. Las víctimas de estas acciones ilegales, ilegítimas, son personas inocentes totalmente, que no tienen nada que ver y que no sabían y que a veces desconocían de este hecho. Entonces, tenemos que poner un alto a las cosas que se hacen de una manera improvisada. De parte de este programa, nosotros somos totalmente apolíticos, pero sí somos muy pegados a la ley, porque nosotros hemos visto que el cumplimiento de la norma a veces puede eximir de un siniestro de tránsito. El cumplimiento de la norma puede hacer que las personas culpables de un siniestro de tránsito no salgan inocentes, porque simple y sencillamente la persona que tomó el procedimiento no tenía que hacerlo, porque no tiene las competencias. Y eso es lo que estamos permitiendo. Y eso es lo que se está poniendo en juego. La vida, la salud y la justicia de personas que se movilizan en las vías. Porque ellos, que son inocentes, que son muy indiferentes de toda esta política que está pasando, son las verdaderas y las últimas víctimas. Y hay víctimas colaterales como los agentes de tránsito sin trabajo y los personales, o mejor dicho, el personal de la Policía Nacional que tome el procedimiento y que pueda perder su trabajo por tomar un procedimiento donde no le corresponde. Si yo sé que no me corresponde tomar un procedimiento, muy probablemente no lo hago, y al final del día, ¿quién es la víctima? El usuario vial. Alguien que no pidió que esto sucediera, que no sabe si es que existen pugnas internas o nada por el estilo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a resistir? Lamentablemente, vamos a resistir hasta que esos problemas nos afecten a nosotros. Cuando nuestra víctima de un siniestro de tránsito, nuestra víctima de un atropello, quede sin justicia porque simple y sencillamente la persona que tomó el procedimiento no debía ser. Hasta ahí vamos a soportar, hasta que nos tope a nosotros. Lamentablemente, esperamos y solicitamos a las personas que nos están viendo, etiqueten a las personas, a los políticos que están a cargo, alcaldes, ministros, el mismo presidente, para que vean cuáles son los problemas, porque a veces me da la impresión de que son indiferentes a todos los problemas que pasan en la ciudadanía y no saben lo que están haciendo y no saben las repercusiones finales de todo esto. Buscamos y clamamos que las cosas se hagan de manera legal. Una intervención nunca es mala, porque siempre nos dice qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que tenemos que cambiar. No son malas las intervenciones. Lo malo es querer intervenir y hacer otra cosa totalmente diferente. Porque en nuestro acuerdo ministerial hablaba específicamente de la parte administrativa, no de la parte operativa. Como mencionaban, intervinieron los bomberos, pero no vemos a policías apagando incendios. Amigos, amigas, les agradezco, Usuario 7, mi estimado Johnny, mi estimado Henry. Muchísimas gracias. Los programas con ustedes siempre son enriquecedores para todos los que estamos escuchando. Mi estimado Henry tiene su página, el Doctor Tránsito, en TikTok. Nos da muy buenos consejos de tránsito todo el tiempo. Por favor, síganlo, estén pendientes de sus directos. Yo también sé estar pendiente de sus directos porque aprendo mucho. Muchísimas gracias, mi estimado Henry, por tu participación. Mi estimado Johnny, muchísimas gracias. Mi estimado Usuario 7, muchísimas gracias. Buenas noches, y con toda la audiencia que nos escucha, muchísimas gracias por participar en el programa del día de hoy y buenas noches. Será hasta el próximo programa. Gracias, Jorge. Que tengan una feliz noche. Felicidades a todos. Gracias por el espacio, estimado Jorge. Igual los mantendremos informados de cómo se va suscitando la situación a medida de que vaya avanzando. Pasen bien, Dios los bendiga, cuídense chicos, pasen bien, buenas noches. Una buena noche.